Dale, vamos ahora. Arranca Clara. Ay, ahora estoy nerviosa que ¡Ah! La grabando. cámara se puso en rojo. En el voto censura restrictivo, el Parlamento saca el primer ministro. Si no hay acuerdo, vuelve el primer ministro y después se saca el Parlamento. ¿Qué plazo tiene el Parlamento, digamos, la primera vez que saca al primer ministro Pero espera, para que a ver, determinen? No nos Clara, ponemos de acuerdo. te quiero decir algo. Decime. Ah, lo primero que te quiero decir, no puedes plantear esto en términos genéricos como, como que en las reglas del parlamentarismo así funciona. Esto está aplicado a cada país. Entonces, en realidad la pregunta sería específica para un país. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, Porque esto es un diseño que no es monopolizado por las reglas de las formas de gobierno. No hay reglas, hay una, para que se entienda. Ahora voy a la pregunta, no es que no. Hay una infinidad de variables, todas ahí y tienen listas todas ahí pensadas y listas para ser apropiadas, ¿correcto? Y se pueden inventar nuevas sobre la marcha todo el tiempo. Entonces, el voto constructivo de censura, aparentemente algunos autores le dan origen en Alemania. Podría no ser así. Cuando vos haces la pregunta, tiene que ser referido a un país, no en términos genéricos, como en el voto destructivo de censura, ¿cuánto tiempo tiene un parlamento? No, es cómo es en tal país. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo debería ser formulada? Dicho sí. esto, dicho esto, yo te digo que en Alemania, el primer ministro, no, el presidente que no es el primer ministro, ¿sí? ¿Hablaron de esto con Javi, del presidente y el primer ministro? Sí, Bueno, el presidente, pregunta que hago, ¿qué rol les dijo Javi que tiene el, el presidente en un sistema parlamentario? el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro Y jefe de gobierno, o al revés. no, es No, no, no. así, pero ¿qué rol Pero creo tiene que lo dije bien. es así, ¿qué rol tiene el Sí. presidente en un sistema parlamentarista? Eh, Tal vez le dijo Javier, ¿eh? No lo dijo. No, parece que no. Yo al menos no. no Si no tomé lo nota. dijo, yo aprovecho. No lo dijo porque yo le tiré el ejemplo de Francia y dijo eso después lo vamos a ver, no me spoilé. Bueno, entonces voy a decir, No lo dijo. está bien, miren, todos los sistemas todas las formas de gobierno en general tienen una figura que es lo que se llama, como dijo bien Clara, el jefe de Estado. Y en grandes líneas, la mayoría de las personas tratan de definir al jefe de Estado como la figura institucional que representa a la persona jurídica en el concierto internacional. ¿Se entiende esto? Es fácil de entender porque como abogadas y abogados que son, como bueno, es básico. Pero, ¿cuál es la verdadera función de un presidente que no gobierna, ¿sí? Que no gobierna, pero que tiene un cargo fundamental en un sistema parlamentario, que no es el de gobernar? La respuesta es, un presidente asegura la existencia de un gobierno. Es decir, ¿cuál es el rol del presidente en un sistema parlamentario? Asegurar la existencia de un gobierno. ¿Me siguen el razonamiento? Cuando ese régimen no es un régimen republicano, sino que es un régimen monárquico, la función del presidente es asumida por el monarca. Es decir, ¿cuál sería el rol del monarca? Asegurar la existencia de un gobierno. ¿Qué significa? Que no va a gobernar, pero que tiene que velar porque siempre haya un gobierno y que no reine la anarquía. O sea que el presidente está asociado a la figura de un monarca. ¿Está? De hecho, cuando se piensa en la figura presidencial en los sistemas parlamentarios, se piensa directamente
en la figura de un monarca. ¿Por qué? Porque cuando se idearon esos sistemas, teóricamente hablando, en el 1750, el único modelo que existía de gobierno en el mundo es el modelo monárquico, ¿correcto? Entonces decían, teorizaban, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener lo mismo, pero sin ser monárquicos? Bueno, llamémosle presidente y que tenga el mismo rol, pero la diferencia es que tiene que ser elegido durante X cantidad de tiempo y se renueva. Pues así le ponemos una limitación en el tiempo, y cosa que el monarca no tiene. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Por qué entonces te digo todo esto, Clara, y no te puedo responder de una? Porque es el presidente en general el que tiene la facultad, en general dije, no siempre, el que tiene la facultad de disolver las cámaras o una de las cámaras para convocar a elecciones. ¿Hasta ahí está? Entonces, quien disuelve una cámara para convocar a elecciones no es el primer ministro, porque el primer ministro es un miembro del Parlamento que está en igualdad de condiciones que el resto de los legisladores. Entonces, el que cumple con esa función es el presidente. ¿Y por qué disuelve? ¿Por vocación de poder? No. Solo porque tiene como misión fundamental asegurar la existencia de un gobierno sin tomar partido por las fuerzas políticas en pugna. Si toma partido, juega al límite. ¿Por qué? Porque va a ser que si toma partido significa que si el presidente o el monarca se pone a favor de alguna de las fuerzas políticas contendientes adversarias, va a ser que quienes están en contra de esas fuerzas no descrean del gobierno que va a asumir, sino que van a descreer de las instituciones de gobierno en sí. Y eso lo que hace es poner en peligro el régimen de gobierno, parlamentario, presidencialista, pero democrático finalmente. ¿Sí? Entonces, en el sistema alemán, los partidos políticos se pueden poner de acuerdo para hacer una moción constructiva de censura. Es decir, quitarle el apoyo al primer ministro y a todo el gabinete que lo conforma, y en consecuencia darse la posibilidad de elegir un nuevo gobierno. Yo creo que no me acuerdo ahora porque no lo preparé para hoy, porque no era mi tema para hoy, pero no importa. Creo que la diferencia entre una votación y otra es entre 1 y 2 meses. Es decir, se puede hacer una moción de censura, eso ¿sí? Eso no hace que automáticamente el primer ministro tenga que renunciar, pero eso pone a las fuerzas parlamentarias a negociar la conformación de un nuevo gabinete. ¿Hasta ahí está? Si dentro de un plazo, creo que 1 o 2, ahí se los debo, lo tengo que buscar y no estoy yendo a buscarle en mi libro, no importa, no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas y no votan una nueva conformación, ese parlamento con ese primer ministro se van a mantener por 1 año. Al finalizar el año, el presidente es el que disuelve la Cámara de Representantes, que sería la de diputados en este caso, y convoca elecciones para que se forme un nuevo gobierno. También ¿hasta ahí se entendió? Perfecto. ¿Te respondí? Sí, sí, sí. Ah, pero bueno. También hay que decir otra cosa fundamental. Estas son todas variables que se van acoplando unas a otras y todos los sistemas, todos los países, vamos a decir, son distintos. ¿Sí? Y cuando digo que unas variables se acoplan a otras, hablamos de... El esquema sería formas de gobierno o cómo se forma un ejecutivo, sería forma de gobierno, ¿no? Cómo se nombra un gobierno, eso sería forma de gobierno. Sistema electoral, que no hay uno solo, hay un sistema electoral por órgano representativo, ¿sí? Es decir, nosotros en Argentina, de movida tenemos 3 o 4, les diría. 4 si contamos al Parlasur. Pero si no lo quieren contar porque se suspenden las elecciones de Parlasur, qué sé yo, 3 sistemas electorales. Un sistema electoral para elegir diputados, un sistema electoral para elegir senadores, un sistema electoral para elegir y votar y formar un gobierno presidencialista. ¿Está lo que estoy diciendo?
Entonces, hay tantos sistemas electorales como órganos de gobierno a elegir. Ahora, dicho esto, cada sistema electoral es una multiplicidad de variables. Lo mismo que cada forma de gobierno, lo mismo que cada sistema de partidos. Y cada una de esas variables se van acoplando unas a otras y relacionándose entre sí. ¿Me siguieron? Sí. Y al mismo tiempo, le agrego una más, ya que estamos. Está el control de constitucionalidad. Todos saben lo que es el control de constitucionalidad. ¿Sí? Sí. Bueno, y está bien, Javi dijo, yo no voy a hablar del Poder Judicial hasta ahora, pero está todo el tiempo. Miren, el control de constitucionalidad es también en sí mismo un subsistema de la forma del sistema político. Es decir, el dispositivo judicial con el control a la cabeza como arma fundamental del judicial es en sí mismo un subsistema del sistema político que hace que los actores del sistema se comporten de una u otra forma. No es lo mismo un sistema de control concentrado, con un órgano único, con efectos generales, que un sistema difuso, ¿correcto? En donde tiene que haber una causa y el sistema y el efecto es para las partes. Eso no significa que los efectos no sean parecidos en un sistema u otro, sino que eso pone a jugar a los actores de una y otra forma. Y no es lo mismo un régimen presidencialista, escuchen lo que voy a decir ahora, no se pierdan. No es lo mismo un régimen presidencialista con un sistema de control unificado que con un sistema de control disperso. En los sistemas presidencialistas, en general, la oposición se rasca. ¿Por qué? Porque no le da esa forma de gobierno posibilidades de interactuar institucionalmente. En un sistema presidencialista la oposición no tiene lo que hacer. Entonces, ¿qué hace? Genera constantemente acciones. Muchísimo pasa por los medios de comunicación, por las redes sociales, sí, por votar proyectos que nunca se van a legislar solamente para jorobar. Y ahí aparece el control como un arma fundamental. ¿Qué hace una oposición aburrida? Utiliza el control como máquina de impedir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, las variables del control también son un conjunto de subvariables que se acoplan y le van dando una fisonomía específica al sistema político. Y también digo esto por lo siguiente, porque los jueces y las juezas en nuestro país, y la Corte sobre todo, tienen un rol muy parecido al que tiene un monarca. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Por lo siguiente, porque el control es la última instancia de la decisión de las, de las disputas, ¿sí? Adversariales. Y si el órgano judicial al que le toque toma partido como lo pensamos para el monarca, si toma partido, quienes están del lado opositor a la decisión tomada no descreen únicamente, o sea, no comparten la decisión, pero les hacen descreer de las instituciones. ¿Por qué? Porque como el Poder Judicial, sus agencias, en teoría, no deberían estar politizadas, cosa que es imposible, no son elegidas popularmente, no deberían adscribir a ningún partido político ni ninguna ideología y deberían estar a favor de, todo esto es en teoría, de lo que serían las instituciones. Eso es imposible. Entonces siempre terminan tomando partido. Entonces siempre están poniendo en riesgo el sistema político porque quien ve que no se hace justicia para lo que considera que debería ser la justicia, no le hace descreer de ese juez y dice, voy a votar a otro juez, porque no se puede votar a otro juez. Entonces dice, a la mierda con todo, hay que ir por afuera. ¿Entienden el hay que ir por afuera? El hay que ir por afuera es, me salgo del régimen democrático para empezar a pelear otro tipo de régimen. Con lo cual se transforma en algo peligroso, lo que nos hace pensar que deberíamos reflexionar sobre mejores instituciones que planteen
que canalicen conflictos de adversarios y no generen enemigos. Cuando generas enemigos, lo que tenés del otro lado es alguien a exterminar. ¿Me están siguiendo? Perdón. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Decime, Pero Viviana. acá no estaríamos pensando siempre en una corte opositora, porque puede ser que no siempre sea opositora. O sea, el organismo de control puede no siempre ser opositor. Opositor en el sentido de partidos opositores o ideas Mira, políticas opuestas. siempre hay fuerzas políticas en disputa. Les digo la verdad, mi tema hoy era otro, ¿no? Yo quiero, pero están relacionados. Yo no quiero que perdamos de vista el ejercicio de poder, que es con lo que empezamos la clase pasada. Esto que voy a responder, Viviana, me hago un puente con tu pregunta. Yo no quiero que perdamos de vista la concepción que estamos tratando de elaborar del ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque si no, se pierden en los trabajos, pero no tanto en los trabajos, que es lo que menos nos importaría a nosotros, sino se pierden en la forma de abordar una problemática en lo sistémico. Se pierden lo sistémico, significa que se dejan llevar por las variables sistémicas y se olvidan de pensar el ejercicio de poder en sí, que va muchas veces mucho más allá de las instituciones en las cuales los actores interactúan. Es decir, hay un montón de actores políticos que juegan el juego de la política de acuerdo a las reglas sistémicas, pero juegan de acuerdo a convicciones, presiones y estrategias para llevar adelante esas convicciones o intereses. ¿Correcto? Desde ese punto de vista, es decir, hay corporaciones, hay intereses, corporaciones o también pueden ser agrupaciones sociales que se organizan para llevar adelante un interés puntual X, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, estas corporaciones, asociaciones, actores políticos, agencias gubernamentales, intentan ocupar la mayor cantidad de espacios posibles en el ejercicio del poder y lo piensan como una estrategia atendiendo a las reglas del juego. Desde ahí uno no puede pensar, la corte es opositora, porque yo pienso automáticamente, Viviana, ¿opositora a qué? Entonces yo no pienso que la corte es opositora a nada, sino que pienso que en realidad lo que hay son intereses económicos, políticos, sociales, culturales, dando vueltas y se van posicionando en diferentes lugares de acuerdo a las circunstancias. Considerando también que los actores políticos son personas de carne y hueso, humanas, que intentan preservar sus cargos, intentan preservar sus privilegios, sus modos de vida, que intentan que nada ponga en riesgo su estatus, su honor. ¿Me entienden lo que digo? Y entonces también son actores que se van acomodando a las circunstancias. Actores que resisten, actores que son despojados de sus cargos. Entonces no podemos pensar, y esto se lo dije la vez pasada, no me acuerdo si lo dije, pero debería haberlo dicho. La política no es una cosa de uno contra otro. No es una cosa de uno contra otro. Uno toca un botón y se mueven un montón de cosas en otros lados. Yo creo Sí, que lo que Viviana te quiso preguntar me parece, no quiero ser exégeta de ella, pero se refiere a la corte opositora, por ejemplo, es una corte, por ejemplo, la menemista, era más condescendiente con el Poder Ejecutivo con respecto a las decisiones. O sea, digamos que no le ponías tantas trabas. Y esta exactamente. corte, respecto a este oficialismo, digamos que sí, digamos que acá suspendió elecciones, quizás se vuelva a suspender de vuelta por el tema puntual de la Constitución, suspendió acá suspender en San Juan, se vota de vuelta. Bueno, creo que apuntaba para ahí la pregunta de Viviana. Claro, y yo lo que, sí, exacto, y yo lo que le quise responder a Viviana es que no me gustaría clasificar. Yo comparto, Carlos, exactamente los mismos argumentos que vos. Yo, vamos a decir, en la charla de café, yo te digo, no, la Corte es opositora al gobierno, suspendieron elecciones, qué sé yo, que se creen, zaraza, está bien, está bien. Todo eso lo puedo compartir, lo digo, está bien.
Pero si yo me tengo que poner analista, tengo que pensar, bueno, ahí hay cuatro que están matados. Maqueda está desde el 2002, enero del 2002 precisamente, lo puso Duhalde, estuvo con todas las cortes desde el 2002 en adelante, ya pasó un tiempo prudencial, ¿no? Y se fue acomodando a circunstancias. Rosati fue ministro de Justicia de Kirchner, correcto. Eh, Lorenzetti era opositor acérrimo al gobierno y de repente está secuestrado por Clarín y no habla. Nadie sabe qué hace. Correcto. Entonces, cuando empezás a hilar fino, empezás a darse cuenta que cada uno está teniendo un juego distinto. Entonces, por eso no me gusta clasificar a la Corte directamente como la Corte opositora. Podría pasar de todo ahí. Hoy parecería ser que hay una mayoría que se ha conformado y yo me gusta, pero cuando lo pienso en los términos de, bueno, ¿qué fuerzas están operando en cada uno de esos ministros para que estén fallando de esta forma? No creo que sean amigos, ni que estén por una causa puntual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero yo, si me permiten, puede parecer aburrido, pero esto es como cuando el Miyagi, lo dije la vez pasada, el señor Miyagi hablaba de cerar pulir. Quiero explicar cosas que parece que son aburridas, pero que después a la hora de los bifes, cuando se tienen que enfrentar con un trabajo, dicen, me sirve para esto eso que me dijo. Porque si no, avanzamos mucho en definición, no en definiciones, avanzamos mucho en, ¿cómo se llamarlo? Sentencias, ¿sí? Afirmaciones categóricas de parte nuestra que no permiten explicar. Y estamos más para hacer preguntas. El trabajo, Leonora, que me dijiste me genera ansiedad, es más de preguntas muchas veces que de respuestas. ¿Quién hace las mejores preguntas respecto de no entender por qué pasan ciertas cosas, ¿me entendés? Eh, sí. Bueno, dicho esto, miren, yo quería hacer un puente. Javi empezó explicando, va a seguir explicando, y un poco nos lo propusimos así, formas de gobierno, la verdad, les digo la verdad, para que no se aburran. Esa es la realidad. Yo podía estar horas hablando de formas de gobierno, correcto, de todas las variables, la multiplicidad, la fecha de las elecciones, el financiamiento de la campaña, el tipo de la boleta, el tipo de candidatura, como decía Carlos, si tachamos, si enmendamos, si yo puedo tachar y poner la segunda propuesta y evitamos el balotaje. Puedo hablar de la fecha de las provinciales, puedo hablar de los efectos de las pasos sobre las generales. Podemos estar horas con eso. Y nos va a llevar todo el curso, se transformaría en un curso de sistemas políticos. Pueden hacer un curso de sistemas políticos y ven todo esto. Tipos de alianzas, cómo afecta el federalismo a la forma de gobierno central, cámaras asimétricas, cámaras simétricas, tamaño de las asambleas. O sea, estoy diciendo variables, son infinidad. Y sé que ustedes, cuando yo digo todo esto, lo entienden. Digo bien o no, más o menos como que pueden percibir de qué se trata todo esto. Pero si voy un poquito más para atrás en el razonamiento, pueden llegar a perderse, pero esto es lo que nos hacen pensar al poder como algo un poco más complejo. Entonces, lo del sistema político fue para que no se aburran, y la idea es ir y venir, ir y venir. Con Javi, honestamente, podemos darlo de manera indistinta. Podemos yo hablar de sistemas políticos y él de Foucault, o viceversa. La verdad que nos llevamos bien con todos los temas. Y yo le dije, Javi, arrancá por sistemas políticos para que no decaiga, ¿viste? Es como decir, vamos a tocar una que conozcan todos, todas. Y bueno, yo ahora vuelvo de vuelta un poquito con la concepción del poder, que es como, bueno, lo nuevo y lo más aburrido y lo más pesado de incorporar. Pero después te piden que toques el hit. Dame más de Foucault. Pero bueno, la primera vez es difícil. Dicho todo esto. Tenemos, escuchen, una concepción. Si se pierden, por favor, me preguntan, pero necesito que entiendan todo esto.
Hablamos la vez pasada. Tenemos una concepción del poder que no es una cosa. ¿Se acuerdan? Que no se tiene, que se ejerce e incluso que el poder se transforma en una estrategia, en donde hay una constelación de actores jugando. Tienen que siempre tener en la cabeza el tema del ejercicio. Bueno, si Pedro Sánchez está ahí hace 2 años, es porque es una estratega del poder. ¿Entienden? Pedro Sánchez es de España, pues ¿cómo hizo? Bueno, entiende cómo. ¿Qué entendió Pedro Sánchez? Bueno, que tenemos una concepción del poder como ejercicio y por otro lado, en lo que se refiere específicamente a las instituciones de gobierno, cargos representativos o cargos no representativos, pero cargos que tienen lapicera, ustedes entienden, ¿no? Cargos que tienen lapicera, que validamos como esos lugares donde se toman decisiones válidas y que deberemos acatarlas y que si no las queremos acatar, podemos no hacerlo, pero pasamos a jugar en otro escenario. Por ejemplo, no sé, si UNIAC hace las elecciones y se presenta igual. Alguien me preguntó la vez pasada, ¿puede hacerlo? Y sí, puede desarrollar las elecciones igual, puede presentarse como candidato, él controla el aparato de gobierno de la provincia de San Juan, ¿sí? Y incluso alguien me preguntó, ¿y qué pasaría? Para mí, le dije, lo que pasaría es que no pasaría nada, porque los medios, ahora vuelvo al tema, no pueden sostener esa noticia durante mucho tiempo. En Mendoza sí, pero acá en Capital no. Entonces pasarían las elecciones, los republicanos se quejarían del atentado a la República y te dura 2 semanas y pasan otra cosa y Uñac se quedó, y se quedó y pasó. Y ya está. Y la Corte estaría pensando en otra cosa y se terminó. Bueno, listo. Pero Uñac decidió no presentarse, no sé qué va a hacer. Ahí Uñac, como jugador político, tiene la posibilidad, en la estrategia de poder, de elegir dónde, cómo jugarlo, atendiendo a todas las variables. Y nosotros de esas variables, ¿cuáles estudiamos, digamos, en este curso? Y estudiamos las institucionales formales. ¿Correcto? ¿Cuáles son? Formas de gobierno, sistemas electorales, sistemas de partido, si quieren, sistema de control. Y dispersión del poder federal unitario. Esas serían las reglas institucionales formales e informales del sistema político. ¿Siguen este razonamiento? Bueno, el poder como ejercicio y estrategia se juega en todos lados. Se juega en el sistema político y en todas las otras áreas que analíticamente consideramos, pero que en la realidad ocurren todas a la vez. No hay un sistema económico, un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema político propiamente dicho donde están los partidos políticos. Esas son distinciones analíticas que hacemos nosotros. Todo se juega todo el tiempo en todos lados. ¿Sí? Entonces, una corporación, no sé, que puede ser la asociación de bancos, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Juega el juego de la política ocupando cargos en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Finanzas, y también juegan al sistema de salud porque son en realidad entidades financieras con una cosa que dice, un papel que dice salud como pantalla, pero en realidad son entidades financieras jugando al juego financiero, y también son aseguradoras, ¿sí? Y también son tarjetas de crédito, y son los mismos jugando las LELIC, juegan en toda es la misma corporación jugando en todos lados. ¿Me entienden lo que quiero decir? No hay un sistema político que monopoliza el ejercicio de poder. Entonces, pensar el poder como ejercicio y no como tenencia, y pensarlo no únicamente en el sistema político, sino como una globalidad, nos hace poner una especie de distancia con el sistema político. ¿Qué tipo de distancia?
la distancia que nos hace pensar en el sistema político no como lo único y fundamental, sino como un sistema más. A veces un factor de poder no es gobierno propiamente dicho, no es ejecutivo propiamente dicho, pero controla la secretaría acá, la agencia está acá, el cargo específico en aduanas allá, controla a un juez que le da dólares baratos de turno a las 3 de la mañana en una vocalía, ¿entienden lo que estoy diciendo? Que conoce a tal que sabe que en ese lugar le van a dar la cautelar que necesita. ¿Ven cómo es, ustedes advierten cómo es complejo? Entonces, Foucault decía, nosotros no tomamos al pie de la letra Foucault. ¿Saben por qué lo usamos nada más como teórico? Solo lo usamos para despegarnos de la teoría jurídica del poder. ¿Para qué usamos este autor? Lo usamos para que ustedes no piensen en el poder como las instituciones jurídicas. ¿Para qué usamos a Foucault? Para que ustedes no vean al derecho, escuchen, esto es difícil, pero lo voy a desarrollar. Para que ustedes no vean al derecho como el poder, sino como una pantalla de representación. Lo dije la vez pasada, lo estoy diciendo de vuelta. Denme 15 minutos para explicar esto. El tipo dice, lo dije la vez pasada, lo vamos a volver a decir. El poder no puede decir lo que dicen los juristas que es el poder. El poder no es una cosa que se tiene. El poder no es la separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. Olvídense de eso. Esa es la pantalla jurídica. ¿Está? ¿Esto que estoy diciendo? No piensen en el ejercicio con estas categorías, porque eso no les permite comprender. Y no piensen que está mal pensarlo con otras categorías, porque a veces le pasa mucho a los abogados, a las abogadas, que se formaron creyendo en esa verdad. Y sienten muchas veces que despegarse es como cuando uno es religioso y le da la espalda a Dios. Y siente, no, me va a castigar. No, no es así. En ciencia política, yo estudié ciencia política, el derecho no es el poder, es como la religión, una pantalla. Y el sociólogo de la sociología política también, ve al derecho como un conjunto de estrategias. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No lo ve como algo en lo que tenga que creer. Si quieren verlo más sencillo, la Corte podría haber dicho que no tenía que intrometerse en las elecciones en la provincia de San Juan, tranquilamente lo podría haber dicho y también hubiese sido correcto. Entonces, ¿cómo funciona ahí el derecho? Funciona como una pantalla que me permite justificar decisiones que tienen que ver con otra cosa. Pero la Corte ahí no dijo queremos impedir las elecciones. Dijo se está violando el sistema republicano. ¿Qué le diría Max Weber, sociólogo? Le diría, no, las acciones sociales, por ejemplo, ese fallo es una acción social, en algún sentido, tienen un objetivo explícito y un objetivo no manifiesto. Es decir, una justificación formal, no, ahí se está violando el sistema republicano. Y una intencionalidad que no es la que se explica en la decisión. Y dice Max Weber, ¿cuál es el rol del sociólogo? El rol del sociólogo es comprender, con esa palabra lo dice Max Weber, comprender el sentido de la acción. ¿Qué significa comprender el sentido de la acción? Bueno, situar ese fallo, contextualizarlo en un lugar específico de la Argentina, en un momento específico de elecciones, con un montón de actores jugando un juego.
¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo voy a explicar el fallo por lo jurídico, yo no estoy explicando el fallo, yo estoy tratando de evadir la explicación. Nosotros acá tenemos que, de alguna manera, entender el sentido de las acciones sociales para develar el misterio del ejercicio de poder, que es indescifrable. Sepámoslo. Bien. Foucault, ¿sí? ¿Me están siguiendo todo este desarrollo? Entonces, él dice, bueno, si el poder no es eso, dice Foucault, si el poder no es lo jurídico, ¿qué es? Y ahí él dice, bueno, el poder no sabría bien qué es decirlo en un principio, o sí, pero para ir avanzando poco a poco, yo voy avanzando con ustedes, dice, es lo que reprime, dice Foucault, es lo que reprime. ¿Por qué? Bueno, porque el poder reprime conductas, reprime instintos, reprime clases sociales, reprime la naturaleza. Dice así, dice, el poder es opresión. Que al interior de un Estado funciona como opresión y hacia afuera como represión. Es decir, al interior de un Estado, las personas son oprimidas, dice Foucault, oprimidas por el poder, y para justificar esa opresión hay mecanismos de legitimación del ejercicio de poder. Es decir, vos sufrís la opresión constantemente todos los días, todo el tiempo, en todos lados, pero lo justificás ¿de qué forma? Legitimándolo a través de las instituciones. Bueno, es el pacto de los argentinos, son los órganos representativos que tenemos, son las instituciones que nos dimos, es el sistema del derecho en el que convivimos y es así, es el presidente que votamos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, de ahí lo que hacemos es legitimar la validez del procedimiento para llegar a un cargo representativo y eso permite, dice Foucault, legitimar una vida de opresión. Dice, ¿para qué está la Constitución y las grandes leyes? Dice Foucault, para legitimar una vida de opresión. ¿Sí? Dice, cuando es de un Estado contra otro Estado, cuando un Estado ataca a otro Estado, esto no nos interesa, no importa, ahí lo que funciona es la represión, dice Foucault. ¿Por qué? Porque un Estado conquista al otro y esclaviza a su gente. Si quieren, la colonializa, podríamos pensar. Bien. Y entonces, después avanza el autor. ¿Qué significa que avanza? Avanza un poco más en el desarrollo del ejercicio de poder. Y dice, ¿tienen preguntas hasta acá o me están siguiendo? Más o menos. Tengo una pregunta, pero Hacela. sí. En base a esto último que Sí, dijiste, o sea, sí. que lo vinculaste con el Estado, las instituciones y demás, a la noción de poder. O sea, bajo esa óptica, en un estadio primitivo del ser humano, digamos, previo a la organización política e institucional, no existiría esta noción de poder como tal, por lo menos bajo el concepto este de Foucault. Claro, vos lo que podés pensar es que en un estadio primitivo, esta noción todavía no se... En algún momento, no sé en qué textos, habla de la comunidad como una creación artificial. Es más, creo que estoy tomando otros autores en este momento, no sé a quién, ya me olvidé, pero bueno, no importa. Una creación artificial significa instituciones creadas por nosotros mismos artificialmente como un mecanismo legitimador del ejercicio de poder. En las sociedades más primitivas, los mecanismos, las instituciones, esta palabra, gracias Santiago, mira, esta palabra, las instituciones que nosotros llamamos de la soberanía, las de la soberanía, las que están arriba, no están muy desarrolladas en las sociedades primitivas. Es decir, la noción de soberanía todavía no existe. Lo que tenés en una sociedad primitiva es
un brujo hechicero que desarrolla algún tipo de, no sé, legitimación más mística, brujería, lo que Weber llamaría la forma de gobierno carismática, ¿sí? Que es cuando alguna personalidad con alguna serie de atributos X hace que sus súbditos obedezcan, ¿sí? ¿Entienden? Por ejemplo, Moisés con el bastón que lo transforma en serpiente. ¿Conocen esa historia de la de Moisés que lo transforma en serpiente? Porque Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice, no, a mí no me pueden ver, le dice Moisés a Dios. ¿Y qué hago? Le dice Moisés, porque vos me decís que vaya, que los libere y encima no tenés foto. Claro, lo que pasaba era que no había fotos en la época, imagínense. Por eso Dios era invisible, porque ahora puedes hacer unos videos espectaculares de Dios. Como en esa época era invisible, dice, deciles que no me pueden ver y yo te voy a dar un par de trucos. Y ahí va con un truco, dice, hablé con Dios, dale, mentira, ¿qué vas a hablar con Dios? Sí, me dio este bastón que se transforma en serpiente y pum, hace eso y ahí como que aparece el liderazgo carismático. Hoy el liderazgo carismático se asocia a los discursos, que ya ni siquiera, ¿no? Pero se asocia sobre todo el liderazgo carismático a la gestión. ¿Eh? ¿Cómo se legitima un gobierno? Gestionando bien, con la validez procedimental del acceso al cargo y con la gestión. No te alcanza con haber ganado la elección, la ganás una vez, pero después tenés que gestionar porque si no te cae la imagen. ¿Sí? Entonces, en las sociedades primitivas, lo artificial de la soberanía es muy endeble, pero conforme avanzan las sociedades, se construyen instituciones que legitiman el ejercicio a partir de ciertas nociones procedimentales que nosotros después ponemos en, bueno, para ser presidente hace falta el 45% o el 40% con diferencia de 10 y duras 4 años, ¿correcto? Pero bueno, eso es sociedades más desarrolladas. Entonces, vuelvo, dice el autor, pero ¿cómo es que se da el ejercicio de poder independientemente de las instituciones? Porque vamos a decirlo para que a ustedes les quede claro, ningún habitante de la nación leyó la Constitución. Van a decir, no, pero yo la leí. Somos dos. Somos el 0,001% que conoce los artículos de la Constitución. Nadie conoce los artículos de la Constitución ni ningún tipo de legislación. La gente conoce la legislación en el momento que tiene un problema. ¿Correcto? Si no anda por la vida, ¿cómo va? ¿O no? ¿O me van a decir que todos somos conscientes? Tuvimos que decir que se reputa por leído lo que dice el boletín oficial porque nadie lee nada. Es como los contratos de adhesión de la Internet. ¿Quién lee un contrato de eso? Nadie. Y además cuando vas a un lugar, pero ustedes saben, ¿no? Bueno, firma acá. ¿Puedo no firmar? No. No puedes no firmar. Y bueno, no sé para qué los hacen. No tiene ningún sentido todo eso. ¿Saben para qué existen? Perdón, ¿saben para qué existen esos contratos? Para que los que laburan haciendo esos contratos sigan teniendo trabajo. Y estoy seguro que no los leen esos contratos. Que el jefe les dice, haceme las nuevas cláusulas de condiciones de admisibilidad. Dale, ya te las hice. Listo, dale, colgalas. Y seguro que dice cualquier cosa. Les apuesto. 100-1. Bueno. Entonces dice el autor, ¿y por qué entonces la gente se comporta como se comporta? Porque el poder se ejerce de forma positiva, por la positiva. ¿Cómo se ejerce de manera positiva el poder? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dice. Y ahí el autor, este es el texto que les había dejado para leer, el que se llama Las redes del poder. Muy cortito lo que les dejé. Y ahí él dice, no sé, ¿alguien tuvo oportunidad de chusmearlo? ¿O no? Sí. Y ahí él dice, bueno, lo que fue pasando, dice, de un momento a esta parte, básicamente mediados del siglo XVII, es que toda la gente que vivía en el campo, ¿viste? Ustedes imagínense el gaucho que carnea la vaca y vende el cuero y tiene comida por 3, 4 días y después ve qué hace. Toda la gente de repente migró a la ciudad,
¿sí? Hubo un gran desplazamiento, siglo XVIII, ¿cierto? Un gran desplazamiento, una gran reconfiguración, lo que llamamos reconfiguración de la tierra. ¿Por qué? Porque todas las tierras que eran comunales, que eran de Dios, cuando cae Dios, y muere Dios, va a decir Nietzsche, bueno, todas esas tierras que eran de la iglesia, pero no tenían ningún alambrado, ni nadie, ni ninguna seguridad que lo esté protegiendo, son reapropiadas. Entonces todo ese periodo del 1600, 1700 es un periodo de reapropiación de la tierra. En esa reapropiación se producen los desplazamientos, ¿sí? ¿Me siguen este razonamiento? Y en esos desplazamientos hay grandes migraciones y aparecen lo que llaman las conformaciones de las ciudades. El momento del encierro de la humanidad. Toda la humanidad que vivía en el campo es encerrada en instituciones. ¿Sí? Ahí aparece... Y ahí ¿sí? donde el poder se empieza a ejercer sobre los cuerpos. Y ahí el poder se empieza a ejercer sobre los cuerpos. Ahí es el momento en donde, como decía el capítulo, miren, el título del capítulo lo dice, Historia de la Sexualidad. El título lo dice. Derecho de muerte y poder sobre la vida. Derecho de muerte y poder sobre la vida. El monarca en el 1500 ejerce un derecho de muerte. ¿Qué significa? No significa esto. Significa que el monarca, ustedes pueden pensar que es un monarca absoluto, malo, que no le deja a la gente pensar y que les dice lo que tiene que hacer. Pero es mentira, el monarca no sabe nada de sus súbditos. No sabe nada de sus súbditos. ¿En qué momento toma contacto el monarca con el súbdito? En el momento de darle muerte. ¿Sí? Cuando lo va a matar. Y ahí toma noción de que existe un súbdito al que va a matar. Y lo cuelga en la plaza. ¿Y cómo controlaba el monarca a sus súbditos? Bueno, con la pantalla no del derecho, sino con la pantalla de Dios. El gran legitimador del ejercicio de poder del medio de vos, Dios. Entonces la gente no hacía las cosas por temor, ¿correcto? Tienen que pensar también que esas personas no están alfabetizadas. ¿Qué significa que no están alfabetizadas? Que no saben ni leer ni escribir ni siquiera su nombre. Entonces, están muy propensas a escuchar historias que les van a contar los agentes estatales, que son los agentes de la iglesia, que monopolizan la palabra y la verdad, y están esperando ir a la iglesia para que alguien les diga la verdad. Y la verdad es lo que te va a decir el cura. Todo esto se empieza a transformar con Lutero, con la imprenta, bueno, se empieza a desmoronar todo, ¿no? Entonces, en un periodo de 70 años, dice Foucault, hay una gran migración campo-ciudad, los cuerpos se encierran y en ese encierro empiezan a aparecer un montón de instituciones que empiezan a ejercer poder sobre los cuerpos en sentido positivo. ¿Qué significa en sentido positivo? Empiezan a adecuar las conductas de los cuerpos, viene fuerte ahora, viene fuerte, a un nuevo modo de producción. El capitalismo no se llama no es únicamente acumulación de capital y de tierras, cosa que pasó en este periodo, sino que también es acumulación de cuerpos dóciles, maleables, a los cuales hay que extraerle toda la fuerza posible y los cuales deben ser fáciles de manipular. ¿Sí? Y esto va... ¿Me están siguiendo? Porque estoy a 4.000 por hora. Sí, eso no es una concepción, digamos, marxista del materialismo histórico, del modo de producción, de decir, bueno, arrancaste con un modo de producción esclavista, un modo de producción feudal, y llegas a un modo de producción capitalista, digamos, salvaje, hasta que viene el constructivismo social de 1917 en México, la revolución bolchevique en Rusia. Digamos que hasta que Foucault llega a decir eso, pasaron, no sé, 70 millones de muertos para llegar a esa conclusión. Los 70 millones de muertos es correcto.
es que él toma el razonamiento de Marx, según lo que dice el texto, ¿no? Ahora voy a explicar. Ajá. Lo que dice Carlos es correcto, es una línea en la que un marxista lo piensa. Entonces, en términos materialistas históricos, lo pensás como lo piensa Carlos y está perfecto. Y Foucault lo que va a decir es, todo eso es correcto, pero es eso y más, dice él. Es todo Como eso, que sube la apuesta, sube la apuesta. sí, exactamente. No es que sube la apuesta, es que Foucault no es marxista, pero no es el único. Hay un montón de autores no marxistas que les cuesta salir del marxismo, que empieza con Heidegger. Bueno, no me quiero ir a la mierda con esto, ustedes no pasa nada con todo esto. Solamente sepan que hay unas líneas de investigaciones que critican al liberalismo de manera no marxista. Y hay un montón de autores. Y esto empieza con Heidegger y va a seguir con la escuela de Frankfurt y con Walter Benjamin y qué sé yo. Y en ese mundo va a aparecer Foucault también y en la escuela biopolítica, qué sé yo. Y van a decir, todo eso que dijiste vos, Carlos, correcto, pero es más, no solo eso, sino que hay que acoplar un montón de cosas. Y el capitalismo era algo inevitable en algún punto y había empezado muchísimo tiempo antes, y es un modo de producción que no va a desaparecer de la faz de la Tierra, porque es un sistema cooperativo de producción, de división funcional del trabajo que hace que produzcamos más riqueza, y eso es así, y eso no va a cambiar. Lo único, un amigo me preguntaba, ¿cómo deberíamos pensar hoy? Bueno, no es que el capitalismo va a desaparecer, lo único que podríamos plantear es cómo distribuir mejor la riqueza, pero el modo de producción capitalista llegó para quedarse, ¿entienden? El mundo va a destruirse antes, pero no vamos a cambiar el modo de producción, más sabiendo que es hiper eficiente, ¿no es cierto? Es espectacular. Bueno, tan espectacular que ni hacemos falta. Somos todos superfluos ya, no hacemos falta en la vida. Bueno, entonces, no sé si Carlos te respondí, pero no me quiero perder con esa, pero todo eso es correcto y más. O sea, no es solamente modo de producción, ni solamente va a decir Foucault, no son solamente relaciones materiales de dominación en el mercado, son un montón de cosas. Es acumulación de cuerpos en espacios cerrados, y ahí en el texto que les dejé dice, ¿cuáles son esos espacios que se crearon? Bueno, esos espacios son las grandes instituciones de encierro del siglo XIX. La ¿Sí? escuela, La cárcel y la los escuela. manicomios, Va a claro. decir, sí, va a decir El Foucault que zoológico, ¿no? la primera en El aparecer ejército. es el ejército. Es el ejército. Si quieren, se los pongo en términos históricos. Cuando los franceses hacen la revolución y los jacobinos, miren dónde me voy, pero no importa, y los jacobinos no saben cómo ejercer la ciudadanía, porque vieron que se declara la ciudadanía, somos todos derechos del hombre y ciudadanos, entonces de repente todos pasaron de súbditos a ciudadanos en un pelín, un 4 de agosto de 1789. Y claro, ellos dicen, ¿y cómo somos ciudadanos? Y bueno, ¿qué hacen los jacobinos? Crean las guardias nacionales. Las guardias nacionales son los ejércitos de defensa de la ciudad de París contra el asedio de la invasión extranjera que quiere restablecer la monarquía. Y la creación de esas guardias nacionales es la convocatoria a toda la población a armarse en defensa de la patria. Y esas guardias nacionales, que ya eran ejércitos de antes, que ya eran ejércitos de monarcas, es la culminación, de alguna manera, de la profesionalización de los ejércitos, donde se da todo el verticalismo de la mejor manera posible que se pueda dar el verticalismo. Más vertical, más disciplinamiento, más eficiente es el funcionamiento. Entonces, se marcha de una forma determinada, se apunta con el fusil de una determinada manera, se descansa a tal hora, se hace entrenamiento militar a tal hora, se moraliza a las tropas, como decía Maquiavelo, a tal hora, ¿sí? Entonces, dice Foucault, ese era el ejército, la primera institución de encierro, donde aparece toda esta nueva novedad, que es lo que él va a llamar el disciplinamiento de los cuerpos. El disciplinamiento de los cuerpos. Y después, este disciplinamiento se empieza a replicar en las otras grandes instituciones de encierro. Y tenemos entonces la fábrica y la escuela. Y entonces, si uno se pregunta por qué
Foucault decía, todas las mañanas uno tiene que levantarse y preguntarse por qué es un idiota. Entonces, ¿por qué soy un idiota? Bueno, porque fui a la escuela, y ahí empezó el disciplinamiento. Ahí empezaron las nociones más elementales, que no están en un manual de estudio. Por ejemplo, esto es lo que excede al marxismo, no sé, comer con cuchillo y tenedor. La seducción del otro, los afectos reprimidos, como diría Freud, de malestar de la cultura. Hay que reprimir los instintos. Si uno quiere el cuerpo del otro, no lo puede tomar como si fuera una cosa, tiene que seducirlo. Y aparece todo, el perfume, ¿entiendes? Bañarse, ser una persona apropiada, limpiarse con papel higiénico, ir al baño, aparece el baño. Todas nociones básicas que un niño aprende en la etapa formativa, ¿correcto? ¿No? De 0 a 3. Por eso yo nunca sería maestro de jardín de infantes. Jamás. Porque es la etapa más difícil, porque el cuerpo ahí está en su plenitud de libertad. Y nosotros, como diría uno coreano que se llama Byung-Chul Han, somos cuerpos sujetados, no libres. La libertad, diría Byung-Chul Han, es esa sensación que tenemos en el pasaje de una sujeción a otra. Por ejemplo, no sé, cuando fue el 2001, la asamblea barrial. Ese es un momento como de libertad. Ay, sí, vamos a votar el no pago al FMI. Ese, bueno, solo pasó un mes en la vida y después ya está. Eso no va a volver a pasar. Bien. Perdón, pero Sí. una pregunta. ¿Cómo que intento seguirlo desde mi cabeza de lo que decías al principio de lo jurídico, que por ahí no sea la más adaptada a lo que estás tratando de explicarnos? Pero me pierdo un poco hablamos de que el poder no se tiene, se ejerce. En ese sentido parecía como algo que está circulando. Ahora, en estas instituciones y toda esta cuestión de sujeción es algo que persiste, y entonces ¿ves así? Ahora, Viviana, ahí te lo conecto, vamos a enchufar el cable. Entonces, en las instituciones de encierro hay agentes burocráticos que ejercen roles que les asignan, a las que les son asignadas determinadas funciones independientemente de sus características o atributos personales. ¿Correcto? Entonces, en la escuela manda el profesor. En la fábrica, el patrón. En la cárcel, el comisario que te mete en el calabozo. En el hospital, el médico. Y los roles, dice Foucault, van cambiando en función de la institución en la que estamos. Por ejemplo, hoy acá yo soy el profesor campeón que está dando la clase, ¿correcto? Pero si yo me acuerdo que Leonor dijo que trabaja en el Banco Central, ¿era? Pero si yo llego al Banco Central y yo me la encuentro a Leonor y la veo atrás de un escritorio en su momento, digamos, de ejercicio de poder, yo es como que en ese momento le digo, Leonor, ¿qué tengo que hacer acá? Y ahí cambian los roles, ¿entiende, Viviana? O sea, y así me imagino que todos ustedes están ahí, yo estoy explicando esto, y todos ustedes conmigo en otro lugar, automáticamente cambiaríamos todos los roles y el ejercicio de poder se da también un poco por esas instituciones de encierro que van de alguna manera modelando ejercicios de poder que van cambiando. Y en las Pero la institución en sí nunca lo pierde. ¿Cómo? La institución en sí siempre conserva ese ejercicio. Entonces, la institución conserva el ejercicio y todas las instituciones son parte de una sociedad que tiene un sistema político. Las instituciones que trabajamos nosotros en este curso son las instituciones de la soberanía, porque son las que nos hacen hablar de la forma procedimental para llegar a los grandes cargos, o las que nos hacen hablar de por qué no se eligen ciertos cargos en donde se ejerce tanto poder. Y lo que nosotros tenemos que hacer, de alguna manera, es comprender que hay
un ejercicio en la base en instituciones de encierro de manera constante y que hay instituciones representativas del poder, que son las de la soberanía, que nos plantean un análisis que a veces se aleja de lo cotidiano. Y en el trabajo que ustedes tienen que hacer, tienen que tratar de ayornar lo cotidiano a los intereses específicos de los actores en pugna que juegan con esas grandes reglas también. Sabiendo que todo ocurre a la vez. Entonces el puente sería, por un lado, una estructura jurídica que no sirve para nada, salvo para la retórica. Es decir que hay independencia de los poderes, decir que hay republicanismo, eso solamente sirve para lo discursivo, para el pipí, piripipí, para la charla ante la televisión, para una pancarta. Por otro lado, tenemos instituciones del sistema político que son las que se relacionan con vuestras actividades diarias dentro de las agencias burocráticas en las que trabajan. Y un poco esas instituciones tienen reglas y el rol del sociólogo o la socióloga, que sería el de ustedes en este caso, es conocer esas reglas para entender el comportamiento de los actores políticos. Un poco, vuelvo a repetir, el rol que tienen en su faz sociológica, estamos acá haciendo análisis político y social de la producción de normas, ustedes tienen que conocer las reglas institucionales para entender por qué los actores juegan de esa forma. Es decir, si ustedes tienen que pensar actores de un deporte jugando ese deporte, dicen, bueno, pero ¿cómo son las reglas de este deporte? Son de esta forma. Ah, por eso está haciendo esto. ¿Por qué el 9 no se para al lado del arquero? Esta es la más fácil. Bueno, no se para al lado del arquero porque le van a cobrar offside. Entonces, ustedes entienden que el 9 se para entre el 2 y el 6, perdón, los que no saben de fútbol, porque la regla del offside hace que se comporte de esa forma. Pero ¿por qué juega al límite? Porque quiere tratar de hacer desaparecer esa regla. Entonces juega casi del otro lado del offside todo el tiempo y vuelve a la jugada para recibir el pase y se vuelve a despegar. Eso hacen todo el tiempo los delanteros. Entonces y por eso nosotros damos reglas del sistema político, electoral, de partidos y de gobierno. ¿Por qué? Para que conozcan las reglas institucionales donde se mueven los actores. Bien. ¿Y por qué explico estas nociones del ejercicio de poder más elementales? Que el poder se ejerce en la base, que se ejerce en lugares de encierro, que hay roles, que esos roles se ejercen independientemente de las personas y del carisma que tengan, y solo por el hecho de estar en ese cargo lo van a ejercer. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Para que entiendan que cuando se enfrenten con un problema puntual específico, hay otro tipo de explicaciones que pueden dar que no tienen que ver con esas reglas institucionales. Ejemplo, ¿por qué Lorenzetti no habla? Porque ni siquiera explicó por qué no votó el fallo. Vieron que el fallo de San Juan, Lorenzetti ni siquiera se excusó ya. Si uno dice, ¿por qué no habla Lorenzetti? Uno pensaría, no, según las reglas institucionales del control y lo que le compete a la Corte, tiene que decir que se declara no competente, por eso no habla. Pero yo tengo que decir que ni siquiera habla. ¿Por qué? Me pregunto. Y esa pregunta ¿por qué? Es la pregunta de por qué, cuando la que se hace Foucault, cuando dice, pero quiero explicar el poder en sentido positivo. ¿Por qué no dice nada Lorenzetti? Y no lo puedo ni siquiera explicar por las grandes reglas del juego del sistema político. Y ahí voy a decir otra cosa. Tengo que verificarlo. Pero me arriesgo a pensar, porque Clarín lo tiene agarrado de los huevos. Cualquier cosa que diga es usada en su contra. Entonces está ahí como un pote, como una maceta, potish, iba a decir, como no sé a qué juega. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Me seguiste, Viviana, o es muy difícil? Sí, intento, creo que un poco sí. Quiero decir, no tengas temor, Viviana, a decir, yo quiero analizar, no sé, tal decreto, tal resolución, tal X que salió, ¿sí?
Y quiero explicar por qué salió o por qué no salió. Y tal vez la explicación sea una explicación que no tiene nada que ver con las reglas de la formación de los partidos políticos o en que elegimos a nuestros representantes. ¿Sí? No tiene nada que ver. Bueno, no tengas temor a decir, bueno, lo que pasa es que yo veo que los actores que están peleando son estos, que tienen estos intereses específicos y que por eso ocuparon tales cargos en tales lugares, que presionaron a tal para que les conceda tal firma, ¿sí? Que en esa concesión el que la concede no se jugaba gran cosa en su cargo y prefería hacerlo y no tener ningún tipo de conflictividad. Podrías pensar, mucha gente toma decisiones, creo que la mayoría les diría, la mayoría tomamos decisiones siempre pensando en primer término que nuestro cargo no esté en juego. O sea, la primera decisión que toman cuando tienen que firmar algo, sin pensarlo, es, tengo esto que firmar. Bueno, automáticamente uno firma, pero cuando ve algo raro dice, pará, esto no lo puedo firmar así nomás. Acá hay cosas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden ese freno? Acá hay algo, entonces no puedo firmarlo, y entonces uno dice, eso me compromete. Así piensan el 99% de los funcionarios. ¿Vieron cuando Cristina dice, si no querés, no firmes, pero hay que poner a otros funcionarios que quieran firmar y que se la jueguen? El 99,9% no va a querer perder una vida de privilegios, ni siquiera digo, grandes privilegios. El privilegio de tener una tarjeta de débito con la cual llenar la heladera y pagar las cuentas de fin de mes. Y pasar por la vida así tranqui. ¿Entienden lo que digo, no? ¿Cuántos tienen la vocación altruista? No importa si después no compartan ese ideal, no importa. La vocación altruista de decir, yo me la juego todo en la defensa por la patria. Se lo puedo decir tanto para decir, no le doy la fusión a Clarín Multicanal o le disparo a Cristina en la cabeza. Porque ahí en cada uno de que cuando uno no firma la fusión, Gils Carbó, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Gils Carbó? Le amenazaron a las hijas, le pusieron una bomba en la esquina de la casa, renunció, no pudo soportar más. O el pibe que quiso asesinar a Cristina y que se sintió que era San Martín. ¿Cuánta gente tiene esa vocación altruista, aunque sea en ese caso, en la Cristina, un acto delictivo de destruir al enemigo y no lo compartimos, pero no importa, quiero decir, alguien que se crea San Martín y que va a salvar a la patria? Porque la mayoría no hacemos nada, ¿entienden lo que quiero decir? ¿Se acuerdan el eslogan, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar? Y no se armó ningún quilombo. Me siguen, ¿no? No sé si me siguen. Entonces, Sí. hay como 3 niveles de análisis. Uno que tienen que descartar de plano, el jurídico. Por eso la materia no se llama análisis jurídico de la legislación. Erradíquenlo, el jurídico. Lo jurídico es la pantalla. Lo jurídico es la pantalla que permite justificar otras decisiones. Tomás una decisión y haceme el dictamen. Hacé el dictamen a favor, hacé el dictamen en contra de esto, de aquello, de lo otro. La decisión ya está tomada. Se tomó previamente y atendiendo a otras razones o circunstancias. Así, un dictamen en cualquier cargo y así fallan los jueces. ¿Sí? ¿Entienden eso Sí, que y digo? además Sí. los dictámenes generalmente salen a las 3 de la mañana. Sí. Sí, funciona así. Sí. Y en el Poder Judicial también. Se toma la decisión, se hace el fallo. Por supuesto. Esto la vez pasada, el lunes en la Facultad de Derecho se los leí, así como lo estás diciendo vos, Viviana, de un texto de Rosati, que escribió antes de ser ministro de la Corte, donde explica cómo se toman las decisiones judiciales. Y lo dice así clarito. Después se lo cito. Bueno, tomamos la decisión y después buscas todas las herramientas jurídicas que te permitan justificar la decisión y darle una legitimidad. Perfecto. Ese es el plano que ustedes descartan. Después tienen el plano
en el cual se sienten mucho más cómodas y cómodos, que es el de la primera parte de la clase. El plano de, ay, dale, charlemos de cómo se forman mayoría. A mí también me gusta. No es de casualidad que tengo acá la boleta de Díaz Ayuso, no es de casualidad. A mí también me gusta el análisis de las boletas, el efecto de las PASO. También, viste, me encanta todo, pensar todo eso. Me es divertido, es divertido. Pero después, y ese es un segundo nivel, comprender las instituciones para entender cómo se mueven los actores en esas instituciones. Y después el nivel más profundo, el del ejercicio de poder, donde están los verdaderos intereses, donde sabemos que en realidad la motivación es una, y después se juega toda la carrocería para llevar adelante eso. Hay uno que tenía de Evo Morales, en un trabajo que había citado una compañera, en donde Evo Morales le decía a un ministro, mira, yo tomo las decisiones, vos después ocupate de darles legalidad. ¿Entiendes? O cuando Kirchner decidió la anulación de la ley de obediencia civil y punto final. Alberto lo contó, estaban en un avión y le dijo, anulalas. No, pero el Congreso no puede anular leyes. Mira, fíjate cómo lo haces, pero anúlenlas. Y se anularon. Por eso les decía hace un ratito lo de UNIAC. UNIAC podría decir, mira, yo hago igual las elecciones. Vemos después qué pasa. ¿Entienden, no? Puede decir no y atenerse al marco institucional, y uno podría decir lo hizo por apego a las reglas, o tal vez después decís, mira, negoció otra cosa, negoció un cargo en una senaduría, qué sé yo, no sé, va a ir en la boleta como vice, ¿entienden, no? Pues, No o sé. sea, el ejercicio del poder incluso pasa ahí mismo en la boleta esta, en la conformación y posición de cada uno. Exacto. Nosotros, bueno, ahí para ir redondeando. Viviana, más o menos intenté responderte, yo no quiero que te quede todo desconectado. Sí, entiendo, y creo entender también que en lo que comentabas del decreto y la forma de análisis de un decreto está un poco lo que quizás pretendan a modo de trabajo. Claro. Lo que sí es evidente es que lo político es muchísimo más complicado que lo jurídico. Por supuesto. Claro, por eso un jurista escribe 1500 textos en un segundo. Ay, vamos a analizar la nueva ley, ¿viste?, de defensa de los derechos del niño. Es mejor que la anterior, porque ahora escucha al niño y antes no lo escuchaba. Yo también escribo eso, pero escribir en sociología es mucho más difícil. Lo que les quiero decir es que no tengan miedo, perdón, Viviana, no tengan miedo de que cuando tengan que hacer análisis, sea un análisis que es sociológico. Y que ahí se juega todo. Lo que tienen que hacer es despegar de alguna manera sus convicciones, no para no tener convicciones, sino para entender cómo juegan los actores, nada más. ¿Entienden, no? Ustedes después pueden al final decir moralmente estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con tal o cual cosa. Eso tampoco es algo que nosotros juzguemos, no nos importa. Lo que nos importa es tratar de entender los comportamientos políticos de los actores. Por eso es análisis político y social y no jurídico. Y se llama de la legislación, pero es de la normativa, en realidad. Y cuando digo que lo hagan sin miedo, tienen que saber que no van a poder descubrir la verdad. Primero porque no hay verdad. No hay verdad. Porque ustedes cuando se acercan y le preguntan a los actores involucrados por qué hacen tal o cual cosa, no se los van a decir. ¿Entienden? Entonces no hay verdad, la verdad es una construcción. Por eso recomiendo para terminar, perdón, son las 9:01 y se quieren ir, ya terminó. Lo último, que lo terminé hace 3 días, Diario de una temporada en el 5.º piso. ¿Quién lo leyó? ¿Alguien lo leyó? Yo les recomiendo fervientemente Yo que lo empecé a agarren. leer. ¿Lo empezaste? Dale una página porque. ¿Cómo? Lo terminé comprando también yo al final. Miren, las primeras páginas él habla de las Malvinas, le escribe cartas a la hermana. Pasen esas páginas que igual son muy buenas, pero
no tiene desperdicio. Y él dice, yo soy un observador participante. Juan Zurruy, con esto termino, que era el ministro de Economía, le pidió por favor que nunca publicara esos audios. Y él, bueno, y Juan Zurruy, que era el ministro de Economía de Alfonsín, se murió un año antes de la publicación. Y él ahí cuenta todo lo que no se podía contar sobre el ejercicio de poder, en este caso puntualmente, de lo que pasaba en el Ministerio de Economía. Y ustedes si leen eso van a entender todo lo que yo les estoy diciendo. Incluso si leen eso van a entender que el poder no es un presidente. No existe un presidente. Es un quilombo el gobierno funcionando. Y es muy difícil para un presidente gobernar todo lo que tiene que gobernar. Se le escapa por todos lados. Vamos a seguir trabajando con esto igual. Tengo algunos textos para pasarles de esto. ¿Estamos hasta acá? Listo, Y después una les digo. cosita, Sí. ejemplos de leyes o decretos que hayan elegido compañeros de años anteriores. Porque a mí me Bueno, interesa el acceso a la información pública, pero no sé si puede tener mucho interés. si querés lo que podés trabajar con eso es alguien que pidió acceso a algo y no se lo dieron y por qué. Es que ahí no puedo porque me echan de mi trabajo. Porque vos tenés mucha gente que pide información que no le dan. No, a la mayoría se la dan. Claro, pero si te piden información de la deuda externa, no la das. Sería bueno el listado de los ciudadanos argentinos que están sumariados cambiariamente. Está buenísimo. Bueno, No vayan solo pensando. se Yo después, ¿saben qué eligieron, hacemos? No, se Les voy a igual no, compartir. con eso no me puedo meter. ¿ves? Escuchen, les vamos a compartir, si quieren, los trabajos del año anterior. ¿Está? Yo los tengo todos. Se los puedo compartir todos para que los tengan a modo de ejemplo, pero a muchos no es que estén bien, solo para que vean lo que eligieron. ¿Listo? Pues después las dos clases las dejamos a disposición y les avisamos para que sepan que se pueden volver a ver. Que tengan, ¿estamos? La Sí, salud. sí. Que tengan buena semana entonces, nos vemos. Bueno, Chao, gracias. Buena semana. Chao, chao. En fin de, adiós, adiós. Gracias.